1900-1904. Revueltas campesinas. Estas eran provocadas por el desempleo y el hambre. 1904. Guerra ruso-japonesa. Este conflicto surgió por las ambiciones imperialistas. Domingo Sangriento, 1905. Fue una matanza realizada por la Guardia Imperial rusa contra los manifestantes pacíficos. 1905. Se crea la Duma. Esto se debe por todas las inconformidades del pueblo, por lo tanto, el zar crea la Duma. 1905. Exilio. Lenin es exiliado a Suiza. 1906. Revolución socialista. Se inicia en Rusia. 1906 a 1911. Disolución de la Duma. Debido a las revueltas, el zar trata de disolver la Duma sin ningún éxito. 1908. Reelección de Porfirio Díaz. 1910. Plan de San Luis. Francisco I. Madero desconoce a Porfirio Díaz. En 1911 se da el Plan de Ayala, donde Emiliano Zapata y sus colaboradores desconocen a Francisco I. Madero. 1911. Gobierno de Rasputín. En 1912 se da una intervención extranjera en donde varios países intervienen en un conflicto por conquistar los Balcanes. En 1913 se da la Decena Trágica, donde Madero es perseguido y es asesinado. 1913. Plan de Guadalupe. Pretendía quitar de la presidencia a Victoriano Huerta. 1914. Incidente en Sarajevo. Muerte de Francisco Fernando, príncipe de Austria, el 28 de junio. 1914. Declaración de guerra. Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. 1914. Guerra de trincheras. Otoño. Construían trincheras en los frentes para que así pudieran atacar más fácil. 1915. Guerra submarina. Hundimiento de Lusitania, un barco de Estados Unidos en donde contenía armas para Gran Bretaña. 1917. Tercera Constitución mexicana. Proclama la libertad individual, de culto, la democracia, entre otras, y es la que nos rige en nuestros días. 1917. Estados Unidos empieza a participar en la guerra. 1917. Gobierno provisional. Surge por la caída de un régimen político. 1918. Tratado de Brest-Litovsk, tratado que hizo que Rusia se saliera de la Segunda Guerra Mundial y fue un tratado con los países centrales. 1918. Ejecución. En julio, ejecución de la familia real. 1918. Tratado de Amiens, tratado que destruyó Alemania a Rusia en una guerra. 1918. Armisticio. Estados Unidos le pide armisticio a Estados Unidos. 1918. Vagón de París. Armisticio de paz Alemania y los aliados. 1918. 14 puntos de Wilson. Propuestas establecidas por el presidente de Estados Unidos para acabar con la guerra y conformar un nuevo orden mundial. 1918. Se funda la Confederación Regional Obrera Mexicana. Esta organización exigía el cumplimiento del artículo 123 de la Constitución mexicana. 1919 a 1920. República de Weimar. Movimiento espartaquista y un golpe de Estado. En 1919 se dan los tratados de paz que inician en París entre los vencedores. En 1920 se da el Plan de Agua Prieta, en el cual no se reconoce al gobierno de Venustiano Carranza. 1920. Triunfo del Ejército Rojo en la Revolución Rusa. 1920. Bonanza en Estados Unidos. Se le conoce también como los Felices Veintes, periodo de gran estabilidad económica de Estados Unidos. 1920 a 1940. Periodo de reconstrucción nacional, periodo en el cual México se recuperó después de la Revolución Mexicana. 1921. Creación de la SEP, Secretaría de Educación Pública. 1921. Laborismo en Gran Bretaña. Había 2 millones de desempleados. En 1922 se dio el convenio Huerta-Lamont, que fue la regeneración de la deuda externa. 1922 a 1945. Fascismo en Italia.
Fue un régimen totalitario a cargo de Benito Mussolini. En 1923 se da el Martes Negro, que es el desplome de la Bolsa de Valores. 1923, Jueves Negro, crack de la Bolsa de Valores de Nueva York. 1923, Partido Nazi. Hitler y Camisas Pardas trataron de iniciar una revolución en Múnich. En 1923 muere Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco o Pancho Villa. Muere a causa de una emboscada. 1924 a 1926, periodo presidencial de Plutarco Elías Calles. 1925, Banco de México. Inician operaciones para su creación. 1926. Continuas huelgas. En Gran Bretaña siguen las manifestaciones con el laborismo. 1920 a 1924. Álvaro Obregón. Periodo presidencial. De 1928 a 1930 fue el gobierno presidencial de Emilio Portes Gil. 1929 a 1953, socialismo en Rusia, régimen totalitario. En 1929 se da la Gran Depresión, que es una contracción económica durante casi una década en Estados Unidos. 1929, Tratado de Letrán, reconcilio con la Iglesia. 1930-1932, periodo presidencial de Pascual Ortiz Rubio. 1932, cambio de presidente Estados Unidos. Franklin Roosevelt llega al poder. 1932 a 1933. Abelardo Rodríguez. Fue un periodo presidencial. 1933 a 1939, New Deal, también llamado Nuevo Tratado, para apoyar a la situación de Estados Unidos. 1933 a 1945. Nazismo alemán. Fue un régimen totalitario a cargo de Adolfo Hitler. 1935. Leyes de Nuremberg. Leyes racistas en contra de los judíos. 1936 a 1939. Lázaro Cárdenas. Periodo presidencial. En 1938 se crea Pemex. La Noche de los Cristales Rotos se dio en 1938 y fue una serie de ataques en contra de los judíos. De 1939 a 1975 fue el franquismo en España, que fue un régimen totalitario. 1939, invasión a Polonia. Hitler, a mando de Alemania, invade el país de Polonia. 1939 a 1941, fase europea de la Segunda Guerra Mundial. Se favorecen las potencias del eje. 1940. Alemania ocupa París. Francia queda dividida en dos territorios. En 1940, Alemania ataca a Gran Bretaña. Empieza la ofensiva aérea por parte de Alemania. 1940. Italia invade Grecia. Mussolini, líder de Italia, lleva a su ejército hacia Grecia y la invade. 1941. Ley de préstamos y arriendas. Estados Unidos crea una ley que le permite apoyar en la Segunda Guerra Mundial. 1941, Operación Barbarroja, invasión alemana a Rusia. 1941. Inicia la Guerra del Pacífico. Japón ataca al Pearl Harbor. De 1942 a 1945 se da la fase mundial de la Segunda Guerra Mundial, en donde se ven favorecidos los países aliados. 1942. Batalla de África. El ejército de Estados Unidos y Gran Bretaña vence a los alemanes. 1944. Día D. Desembarco en Normandía por parte del ejército de Estados Unidos y Gran Bretaña. 1945, Conferencia de Yalta. La URSS ingresa en la Guerra del Pacífico, se divide Alemania y se crea un nuevo organismo de paz. 1945. Muerte del líder de Alemania. Hitler se suicida. En 1945 es el fin de la guerra para Alemania. Alemania se rinde primero ante los aliados occidentales y después con los soviéticos.
1945. Estados Unidos de América bombardea Japón. Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas contra Japón, primero contra Hiroshima y después contra Nagasaki. 1945. Finaliza la Segunda Guerra Mundial. Japón se rinde ante los países aliados. 1946. Movimiento petrolero, por demandas salariales. En 1947 se crea la CUT, que es la Central Única de Trabajadores. 1947. Doctrina Truman. Marco de la política exterior de Estados Unidos para contener al consumismo. Implicaba fortalecer económicamente y militarmente a sus aliados del otro lado del Atlántico para disuadir a la URSS. 1947. Partición de Palestina. El plan consistía en dividir la parte occidental entre árabes y judíos para evitar más conflictos. En 1948 se crea el Estado de Israel, que fue un decreto de la ONU a petición de Inglaterra. 1948. Plan Marshall. Programa de reconstrucción económica en Europa. 1948. Fundación del Comintern. Fue creada como respuesta al Plan Marshall. Se buscaba agrupar a los partidos comunistas en la zona de influencia soviética. 1948. La URSS lanza una bomba atómica. Esto se debe a que ellos tratan de hacer una prueba. 1949. Firma del Pacto OTAN. Su finalidad era establecer una alianza militar occidental fuerte, en defensa de las libertades democráticas y en contra de los ataques comunistas, así como para detener posibles subversiones internas. En 1949 se funda la Comecon, que su finalidad era institucionalizar la ayuda económica de reconstrucción. 1949. Primera Guerra Árabe-Israelí. La proclamación unilateral del Estado de Israel provoca la ira del mundo árabe y la intervención en las zonas de los ejércitos de Egipto, Irak, Líbano, Siria y Jordania. 1950 a 1953. Guerra de Corea. Conflicto interno entre Corea del Norte y Corea del Sur. 1955 a 1975. Guerra de Vietnam. Conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. 1956. Manifestación de la sección 9 del CNTE. Toma del Zócalo capitalino. 1956. Huelga en el Politécnico. Demanda de mejores condiciones, becas e instalaciones. En 1956 se nacionalizó el Canal de Suez para el abastecimiento del petróleo en Europa. 1957. Rusia manda Sputnik 1. Lanzado el 4 de octubre de 1957. De 1958 a 1964 se da el periodo presidencial de Adolfo López Mateos. 1958. Movimiento de trabajadores ferrocarrileros. Demanda por mejores salarios y buenas vías ferrocarrileras. Movimiento a cargo de Rubén Jaramillo. Movilización por toma de tierras. 1961. Huelga Universidad Nicolaita de Morena por destitución del rector. En 1961 fue la invasión a Bahía de Cochinos, que consistió en una operación militar en la que tropas de cubanos exiliados apoyadas por Estados Unidos intentaron invadir Cuba en abril de 1961, comenzando por crear una cabeza de playa formada por un gobierno provisional y buscar el apoyo de la Organización de los Estados Unidos y el reconocimiento de la comunidad internacional. 1962. Crisis de misiles en Cuba. Periodo de tensión entre Rusia y Estados Unidos de América que pudo desatar un conflicto nuclear. 1963. Asesinato de Kennedy. Fue asesinado en Dallas, Texas. 1964. IMSS e ISSSTE reclamos de pagos de aguinaldo. 1965. Grupo Popular Guerrillero. Asaltos a cuarteles locales. 1967. Guerra de los 6 días.
Egipto bloqueó el estrecho de Tirán, en 6 días invadió Sinaí y expulsó a refugiados palestinos. 1973. Liga Comunista, movimiento guerrillero marxista-leninista que emergió en México. 1989. Caída del Muro de Berlín. Cayó en la noche del jueves 9 al viernes 10 de noviembre de 1989, 28 años después de su construcción.